Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión del podcast de Veritas Fidei. Estoy con mi esposa, Mónica Franco. ¿Cómo estás, Moni? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. Pues Cris, ya hablamos el podcast pasado de dónde viene el mal, cómo empezó pues la guerra en el cielo y qué pasó, ¿no? Sí, estamos viendo el problema del mal dentro de todo ese contexto de qué estamos haciendo aquí, qué tienen que ver los ángeles caídos que se revelaron, toda esa problemática. Y continuando un poco y claro y conciso y rápido, como dirían, ¿qué son los demonios, Cris? ¿Y qué poder tiene Satán en este mundo? Bueno, tenemos que partir de la idea y la afirmación y lo vamos a ir respaldando conforme vayamos avanzando en este estudio, Moni. Estas son cosas que enseñó Jesús, son cosas que vienen en la Biblia, no son cosas que nos estamos sacando de la manga. Obviamente todo este estudio, queremos decirles, es un estudio sistemático de la Biblia, de lo que la Biblia enseña acerca de ángeles, demonios, ángeles caídos y de Satanás mismo. Entonces, tu pregunta muy puntualmente, ¿qué son los demonios y qué poder Satanás tiene sobre el mundo? Satanás existe, es un ser poderoso, maligno y personal. Personal quiere decir que tiene voluntad, intelecto y emociones. Esa es la definición básica de una persona. Es espiritual, es un ser espiritual, es decir, no es un ser físico, aunque puede manifestarse físicamente, y tiene distintas capacidades para influir en el mundo, y su meta es la destrucción de la humanidad y oposición a Dios. Ese es el propósito de Satanás, y por ende la agenda de sus seguidores, ángeles caídos, alias demonios, tienen por consiguiente la misma agenda. Ok, Cris, en este programa vamos a estar hablando, bueno, en este y en los que siguen, vamos a estar hablando de prácticas de ocultismo, vamos a estar hablando de demonios y muchos cristianos en varias iglesias te dicen, no hables de eso, no te metas en eso. ¿Qué guías vamos a llevar para estudiar estos temas como cristianos, Cris? Sí, pues yo creo que como hablamos en un par de podcasts pasados, la amonestación de C.S. Lewis sigue siendo muy ad hoc para estos temas, es decir, no tener una curiosidad enfermiza en cuanto a esto, pero tampoco ignorarlo. Y la Biblia hace eso de manera muy correcta, creo. Por eso vamos a seguir la pauta de qué es lo que habla la Biblia acerca de este tema, de estos temas, del ocultismo, de demonios. No vamos a hablar mucho del tema hoy, pero vamos a hablar también de posesión, opresión, influencia diabólica y vamos a llevarnos esos temas, pero guiándonos, ¿cuál va a ser la guía? Bueno, que principalmente el cristiano debe ser cristocéntrico. Nuestra, por así llamarla, obsesión debe ser con agradar a Dios, con buscar a Dios, a Jesús, y no centrado en los demonios. No debemos ser, si existe la palabra, demoniocéntricos. Debemos ser cristocéntricos. Ese es el primer punto. El segundo es que la guía máxima y la autoridad máxima sobre estos temas es la escritura, no la experiencia, no lo que me contó mi abuelita de lo que vio cuando estaba a solas en el cementerio a las 3 de la mañana con sus hermanas, no lo que nos dicen las películas, que algunas son interesantes porque algunas pueden mencionar cuestiones verídicas, y la guía y la autoridad final la tiene la escritura, no lo que nos cuenten o lo que querramos. Y que lo que queremos es que finalmente la gente crezca en su fe. Vamos a hablar posteriormente también de cómo defendernos del ocultismo, de Satanás y de todo lo que los demonios hacen y buscan, cómo nos podemos proteger de esto. Pero la principal es estar cristocéntrico y finalmente que la meta básica es edificarnos y edificar a la gente que nos escuche, no hacer cosas sensacionalistas, ¿no? Estas cosas a veces se prestan un poco al morbo
no vamos a hacer eso. Obviamente podemos hablar de experiencias que hemos tenido, que han sido fuertes, algunas de ellas, pero eso no quiere decir que nos vamos a centrar en eso, obsesionar con ese tipo de cosas. Y Chris, pero ¿cómo sabemos que el diablo no fue un invento de la iglesia para que nos portemos bien y para infundirnos miedo? Bueno, voy a hacer un argumento muy, muy básico. Ya hemos hablado en la primera temporada del podcast de la realidad histórica de la resurrección, de que el cristianismo es verdad porque Jesús resucitó y Jesús hizo muchas afirmaciones, y dentro de esas afirmaciones y dentro de la actividad que Jesús hizo como hijo de Dios y como Dios mismo fue, uno, sanar enfermos. Muchas de estas sanaciones estuvieron ligadas a actividad diabólica, que vamos a ver posteriormente. Y tercero, todo lo que Dios dice es verdad. Jesús fue Dios, por ende, todo lo que Jesús dice es verdad. Y Jesús habló de demonios, Jesús ratifica el Antiguo Testamento porque lo cita, por lo tanto, lo que dice el Antiguo Testamento acerca de estos temas es verdad, y prepara el campo para el Nuevo Testamento, asignando a sus seguidores que posteriormente escriben con autoridad acerca de estos temas también. Entonces, esa es nuestra fuente última es Jesús por medio de la resurrección. Y eso es la razón por la que esto no es un invento de la iglesia. Si fuera un invento de la iglesia, cualquier cosa que dice cualquier otro tipo de iglesia tendría que ser verdadero también. Y no es el caso. Estamos basándonos en un argumento sólido, histórico, de quién fue Jesús, y eso está ratificado por su resurrección. Algunos de los versículos donde vienen mencionados estos, pues podemos poner en la descripción del video, Chris. Sí, a ver, Jesús habló de estos temas, obviamente, en el Nuevo Testamento. Nada más en los evangelios Satanás se menciona unas 25 veces. En el Antiguo Testamento Satanás, el nombre de Satanás o el personaje es mencionado en Génesis, Primera de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. En el Nuevo Testamento, todos los autores, todos los libros del Nuevo Testamento mencionan a Satanás, su actividad diabólica, y bueno, vamos a citar más fuentes conforme nos vayamos adentrando en el estudio. Ok, Chris, ¿cuáles serían los nombres de Satanás? ¿Por qué es importante conocerlos y cuáles son? Bueno, tiene varios nombres. Uno se sorprendería de los muchos nombres que tiene Satanás, y Satanás es el imitador por excelencia, y sobre todo hace imitaciones para desprestigiar el nombre de Dios. Entonces, si uno ve, Dios tiene muchos nombres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, Satanás le gusta imitar lo mismo. Y por eso hay muchos nombres de Satanás. ¿Y por qué son importantes los nombres? Obviamente nosotros en tiempos modernos, bueno, cada vez que una pareja va a tener un hijo, dice, bueno, ¿qué nombre le pondremos? Y hay listas en internet de millones de nombres de niños. No era tal el caso en la antigüedad. En la antigüedad, el nombre de una persona estaba ligada a su personalidad, a su actividad, a su persona. Y los nombres de Dios, por eso, toman de atributos de Dios. Por ejemplo, Emmanuel es uno de los nombres de Jesús y quiere decir Dios con nosotros. Es muy significativo porque eso es esencialmente lo que Jesús es en uno de sus atributos. Dios se hace hombre. Bueno, Satanás tiene también nombres similares. Satanás, obviamente, el más común. Diablo, que quiere decir acusador y engañador, son otros dos nombres. El adversario es el que está opuesto a Dios, opuesto a todo lo que el cristianismo observa
cree y practica. Y perdón, todos estos nombres son mencionados en la Biblia. Son mencionados en la Biblia y los vamos a poner en los comentarios, pero por ejemplo Satanás viene mencionado en varios lugares, por mencionar un par, en Job 1 y en Mateo 4. Sí. El diablo y engañador viene en Apocalipsis 20:10. Adversario viene en 1 Pedro 5:8. Tentador, Mateo 4:3. El acusador, ya hablamos del papel de acusador de Satanás en el podcast pasado, véanlo si no lo pudieron escuchar. Esto viene en Apocalipsis 12 y también lo podemos ver en Job, trata de acusar a Job. Príncipe de este mundo, hay veces que Satanás también como Dios es rey del universo, es el trono supremo del universo, tiene el trono supremo. Bueno, Satanás trata de tomar atributos similares y se le llama también el príncipe de este mundo. Satanás tiene por excelencia influencia en el mundo, en la gente. Se le llama también príncipe de las tinieblas en Efesios 6. Príncipe de las tinieblas obviamente se refiere a la oscuridad. Mucha de la actividad diabólica, actividad maligna, se da en la oscuridad, a escondidillas. Príncipe de la potestad del aire en Efesios 2 se le menciona porque está alrededor de uno sin que uno se dé cuenta, como si estuviera diluido en el aire. El Dios de este mundo, similar al príncipe de este mundo, esto viene en 2 Corintios 4:4. Homicida y mentiroso, Juan 8:44. Obviamente, siendo el ser humano creación de Dios, uno de los propósitos mayores de Satanás es el homicidio, la destrucción de la imagen, no solo de destruir físicamente a la persona, sino de destruir y de manchar la imagen de Dios en las personas. Mientras más pueda hacer eso, más satisfecho va a estar. Hay un nombre interesante aquí que se utiliza en Apocalipsis 9, Abadón. Abadón se refiere en hebreo al lugar más profundo dentro de la tierra. Se refiere a un lugar de extrema oscuridad sumido en las entrañas de la tierra. Príncipe de los demonios también se le llama en Mateo 9. Belcebú en Mateo 10:25. Este es interesante porque es una distorsión. Hay dos fuentes para este nombre. Del arameo, Beel, que quiere decir amo, y Zebul, que quiere decir casa. Entonces, literalmente, si juntamos esta palabra, es el amo de la casa o el señor de la casa. Pero también había un dios filisteo con un nombre similar, que era el dios, se le identificaba con el dios de las moscas, porque estaba relacionado con desechos humanos, por no decir otra cosa. Y por eso se le relaciona con las moscas, el señor de las moscas. Demonio se le llama en Mateo 10:8. Espíritu inmundo en Mateo 10:1 y espíritu engañador en 1 Timoteo 4:10. Entonces, todos estos nombres, Moni, tienen significado acerca de actividades o características o parte de la naturaleza de lo que son los demonios, de lo que es Satanás o de lo que practica Satanás. Vemos por ahí engañar, mentira, pecado. Todas estas actividades son relacionadas con Satanás y por eso lleva muchas veces su nombre, estas connotaciones. Y ya nos dijiste qué son los demonios, Cris. ¿Son ángeles caídos? Exactamente. Ya nos dijiste características, pero ¿de qué están hechos? ¿De qué son? ¿Qué material tienen? Sí. Bueno, tal vez ayude esto a explicarlo un poquito. Si vemos pasajes como Mateo 8:16 o Mateo 12:43, Hechos 9:12, Efesios 6:12, vamos a ver que los ángeles y demonios, por consiguiente, no están hechos de materia prima que podamos, no están hechos ni de materia ni de energía.
son seres inmateriales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, están hechos del mismo tipo de materia, si debemos llamarla tienen el mismo tipo de naturaleza que un alma humana. Son seres no materiales. Pueden manifestarse en nuestro universo, en nuestro mundo, pueden afectar el material, la materia y la energía, ¿sí? Pero no son ellos mismos seres materiales. Nosotros fuimos creados con una naturaleza doble. Tenemos una naturaleza física, que es el cuerpo, y una naturaleza espiritual, que es nuestra alma, mente, espíritu. Yo no hago distinción entre los tres, es una misma sustancia, es una unidad. Los ángeles y los demonios no son tal cosa, no tienen esa dualidad de alma y cuerpo. Son simplemente seres espirituales. Son también seres finitos. Si uno lee, por ejemplo, Salmo 148:2, veríamos que son seres finitos, es decir, tuvieron un inicio, fueron creados. Al igual que nosotros, el único ser que tiene la propiedad de ser no creado es Dios. Eso, por cierto, para los que estén tomando notas teológicas, es la propiedad de aseidad. Aseidad divina significa que Dios es autoexistente, autosuficiente y no es creado. Los ángeles y los demonios no son tal, no tienen tal característica y por ende son también, diríamos que tienen una presencia local y definitiva. Esto es en contraposición a la propiedad de Dios de ser de existir en todo lugar, de omnipresencia. Sí. Entonces, un ángel y un demonio no es omnipresente. Satanás sabe muchas cosas porque ha estado en el mundo desde su inicio. Conoce al ser humano desde su inicio. Por miles y miles de años ha observado a la humanidad y por eso sabe mucho acerca del ser humano. Pero no lo sabe todo. Tiene muchos informantes, pero estos informantes tampoco lo saben todo. Entonces tienen esas limitaciones que no pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Obviamente tienen una red de conexión muy buena, pero no pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo y no lo saben todo. Uh-huh. Y obviamente sabemos que sus voluntades están alineadas en contra de Dios. Chris, ¿cuáles serían las actividades demoníacas y las obras demoníacas y cómo nosotros damos entrada a eso en nuestra vida? Bueno, hablemos primero de cómo damos entrada. ¿Qué te parece? Porque eso yo creo que es muy importante. Los seres humanos podríamos decir que somos como un cuarto, ¿sí? Espiritualmente hablando, por default, el alma del ser humano es un cuarto cerrado. Es solamente cuando uno abre ciertas puertas que no debería abrir que entra actividad diabólica. Esto es lo que Pablo llama dar lugar al diablo. ¿Sí? Y vamos a hablar de algunas obvias, tal vez unas no tan obvias después, pero algunas muy obvias es convocar a los muertos o convocar a los demonios. Creo que uno de los engaños más efectivos de los demonios es hacer presa del dolor humano. Y voy a dar un ejemplo muy, muy común, y esto es a lo que se dedican muchos mediums, muchos astrólogos, muchos brujos y brujas, etc. Muchos adivinadores hacen presa de gente que ha perdido seres queridos. Esto yo creo que es un campo fertilísimo para actividad de ocultismo y para actividad diabólica. Y los demonios están metidos aquí.
Una de las cosas que debemos entender es que hay varias indicaciones en la Biblia, no solo una o dos. Hebreos 9:27 es una de ellas. Dice, porque es necesario que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. Podemos ver también en algunas palabras de Jesús, como en la parábola de Lázaro y el hombre rico, que hay un muro, espiritualmente hablando, entre el mundo de los vivos y de los muertos. Por eso me inclino a pensar que los muertos no regresan. Los fantasmas no existen como tales. Es decir, un espíritu de una persona que esté rondando por aquí sin saber qué hacer y se dedica a espantar a la gente o a tener contacto con la gente o buscar a sus seres queridos que estén aún vivos. La Biblia no enseña eso. Si uno quiere encontrar cosas en la Biblia, va a encontrar que esto no es una enseñanza de la Biblia. Es diferente eso a que Dios en ciertas circunstancias especiales permita una interacción con un ser ya fallecido, como han sucedido algunas veces en la Biblia, pero estas son excepciones sancionadas o auspiciadas por Dios. La regla es los muertos no regresan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de estas sesiones espiritistas de tratar de contactar a los muertos o por medio de instrumentos como la Ouija, y la Ouija no es la única, la Ouija es simplemente un instrumento para contactar a estos muertos. Sí, puede ser los mediums o cualquier otra. Puede ser hasta una Alexa. Sí. Puedes tú ponerte a platicar con una Alexa y abrir toda clase de puertas espirituales a los demonios. Sí, aquí lo que estás tratando de decir es, tú estás dando permiso de que entren los demonios. Porque la Biblia tajantemente dice no contactes a los muertos y los muertos no regresan. Exacto. Y acá decir algo muy importante, Chris. Los demonios saben muchísimas cosas desde que se creó el mundo. Sí. Y entonces ahí está el gancho de lo que le pasa a la gente. Sí. Usan el dolor de la gente que acaba de perder un ser querido. Quieren desesperadamente contactarlo para saber si está bien. Uh-huh. Los demonios saben la vida de este individuo y le mandan respuestas que van de acuerdo o que nada más podían saber entre dos personas. Porque pues, estamos rodeados de demonios también. Sí, cosas secretas, ¿no? Nadie sabía eso. Sí. Bueno, los demonios sí lo sabían. Y te hacen creer que está hablando tu tío o tu pariente del más allá. Uh-huh. Y es cuando tú das entrada a los demonios a tu vida y es donde empieza el peligro real. Una y otra vez, si tú te pones a ver todos los casos de influencia diabólica, de opresión diabólica y de posesión diabólica, tienen que ver con estas cuestiones. Y es muy paulatino. No es de que un día a otro ya usé la Ouija y ya estoy poseído. Esto es algo paulatino. Sí. Como dijo C.S. Lewis, el camino al infierno se da por pasos pequeños. Sí, claro, te va despertando más curiosidad y quiero saber y luego le preguntan al pariente que ya se fue cómo les va a ir en el trabajo. Y es como una droga. Sí. La gente que está metida en estas cosas es como una droga. Sé un poquito, quiero saber un poquito más. Voy a hacer otra pregunta. Y los mediums reciben información espiritualmente correcta de los demonios. No la están recibiendo de sus parientes o de sus seres queridos. Está muy claro en la Biblia que los parientes no te van a hablar después de muertos. Y eso es darle entrada a los demonios. Es peligroso. Igual las personas que van a que les lean la mano o lean las estrellas y te puedo dar cuántas clases de ejemplos. Sí. Y todas son reales porque los demonios tienen toda esa información, por lo cual tú dices, mira, si me está diciendo la verdad, pues sí, te está diciendo la verdad. Entonces, este tipo de actividad, Moni, y todos ustedes que nos ven, le estamos dando permiso, estamos abriendo esta llave
girando esta llave y abriendo esta puerta espiritual y poniéndonos vulnerables. Otra es, por ejemplo, las sesiones de regresiones por hipnotismo. Sí, el hipnotismo es una forma de abrir todas las puertas y quedarte vulnerable y ojalá no entre. Es como abrir las puertas de tu casa y irte de vacaciones 2 semanas y ojalá que encuentres tu modular regresando a tu televisión o tu computadora. Esa es una analogía de lo que hace este tipo de actividad ocultista. Sí. Entonces, la forma más efectiva de no tener estos problemas es no abriendo esas puertas. Pero subsecuentemente vamos a hablar, Moni, en próximo podcast de qué herramientas podemos echar nosotros, bíblicamente hablando, para protegernos espiritualmente, proteger a nuestras familias espiritualmente. Y por cierto, los invitamos a hacer preguntas de esto. Si hay más preguntas, las vamos a ir respondiendo también conforme vayamos. Chris, ¿cuáles serían algunos ejemplos de las obras que hacen los demonios? Bueno, ya dijimos que si vemos Mateo 16, 18, Satanás y los demonios están en contra de Cristo y de la actividad de la iglesia. Están en contra de todo lo que representa Dios, Jesús y actividad de la iglesia y quieren neutralizar todo eso. Están en contra de la humanidad, odian a la humanidad porque la humanidad ha sido creada a imagen de Dios y los demonios odian todo lo que huele a imagen de Dios y tratan de destruirlo y de distorsionarlo. Entonces, mientras más puedan distorsionar esa imagen, destruirnos, hacer que utilicemos las bendiciones que Dios nos ha dado y las usemos en formas y maneras que Dios ha prohibido, eso es lo que les gusta a los demonios. Sí, y estamos hablando del padre de la mentira. O sea, no se te va a aparecer el monstruo y te va a espantar. Te va a envolver en algo que cae en el relativismo, que es lindo, que es bueno, que te va a hacer bien y termina destruyéndote, ¿no? Sí, y puede destruirte. Otra actividad diabólica es el desmentir y destruir el evangelio. Y la forma más efectiva de hacer esto es no negándolo, no diciendo esto es falso, simplemente, ok, pues, tú quieres a Jesús, pero también vamos a agregarle esto. ¿Y por qué no eres pluralista? ¿Por qué nada más Jesús y no Krishna y Buda y Mahoma? O sea, el pluralismo es una de las grandes ideas gestadas en las lugares más profundos del infierno, creo yo. Mentir y enseñar falsa doctrina, es decir, tomar una buena doctrina y distorsionarla. Y distorsionarla no mucho, sino solo lo suficiente para que deje de ser efectiva. ¿Sí? Pues, Chris, hace poco veíamos, perdón que te interrumpa. No, interrumpe lo que quieras. Un programa, veíamos, Chris y yo, un programa de sectas disfrazadas del cristianismo, en donde les vendían el pastor principal les vendía la idea de no pecar de una manera satánica, diabólica. O sea, los agarraban a golpes, algunos hasta morían, Chris. Vimos hasta suicidios colectivos pensando que es lo que quería Dios para ellos. Sí, el Heaven's Gate, que empezaron a mezclar creencias cristianas con ufología, es decir, ideas de los ovnis. Y entonces empezaron, se aparece un hombre y dice, sí, Jesús y todo esto es cierto. Y es cierto porque eran extraterrestres avanzadísimos y por cierto van a regresar por nosotros. Sí, pero la manera de manipular a todas estas personas, el pastor es manipulando la palabra de Dios, la Biblia, agarrando un versículo y lo que decíamos, haciéndolo como a él le conviene y manipulando a la gente para que hiciera lo mismo, según la Biblia. Ese es el peligro de no conocer la palabra y estudiarla correctamente
con bases históricas y qué estaba pasando en el momento, a qué se referían. Y otras maneras muy efectivas que utilizan es con conocimiento especial, ¿no? Entonces, muchas de estas sectas y religiones falsas han empezado de manera de tienes una persona, un ungido de Dios, que recibe una revelación especial, un profeta, muchos de ellos se han dicho que son el Mesías reencarnado también. Uh-huh. Y te dicen, bueno, yo tengo una conexión especial con Dios, por ende estoy recibiendo conocimiento especial de Dios y lo que yo digo viene de Dios. Y si no lo haces, estás maldito, estás condenado, estás fuera de la gracia, eres anatema, etc. Sí. Esa es la estrategia. Sí, hay que tener mucho cuidado con todas esas iglesias. Y da risa, tal vez, y da más tristeza, porque mucha gente cae en esto. Y mucha gente cae de manera muy, muy fuerte, sobre todo en tiempos de vulnerabilidad. Satanás siempre va a buscar puntos vulnerables para entrar en tu vida. Y ahí se va a meter. ¿Y qué actividades demoníacas puedes dar como ejemplo, Chris? Bueno, como ya lo mencionamos, son actividades relacionadas con la verdad. Es decir, en distorsionar la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Entonces van a aparecer como imitadores de algo bueno. O te van a invitar con algo que es aparentemente bueno, pero detrás hay un propósito siniestro, corrupto, oscuro y malvado. Y van a buscar engañar. Son espíritus engañadores. Otra cosa es ofrecer conocimiento divino falsificado, como ya lo mencionamos. Dios me dijo, Dios me habló, soy el ungido, soy el profeta, ya no solo es el profeta, sino soy el querubín, el serafín y el sinfín, porque de ahí se empiezan a poner otros títulos más rimbombantes para sonar más autoritarios. Entonces el propósito es que doblegues tu voluntad, no solo tu voluntad. Muchas veces estos engañadores tienen mira, tú ponte a ver, como dice J. Warner Wallace, el detective de homicidios que era ateo y se hizo cristiano, dice, en todo engaño, en todo crimen, siempre hay tres motivos. Y esto es lo mismo acá. Uno es obtener poder, otro es obtener dinero, riqueza, y el otro es sexual. Esos son los tres motivos por los que todos los crímenes en la humanidad se hacen y se han hecho. Si tú los resumes, ponte a ver la vida de estas personas. Muchos de ellos pedófilos. Uh-huh. Empiezan a decir, bueno, es un gran honor que tu hija tenga relaciones conmigo porque eso es como unirte a Dios. Sí. Y las mamás y los papás lo creen y lo hacen. Y las autoridades muchas veces no tienen ni idea de que esto está sucediendo. Estas son ideas gestadas en el mismo infierno, en la mente de Satanás. Y les sacan hasta el último centavo y los tienen trabajando. Les sacan el dinero para Dios sin pagarles. Sí, no trabajando, los esclavizan. Exacto. Los tienen esclavizados. Sí. Entonces este tipo de sectas es lo que hacen y esto es actividad diabólica. Detrás de esto hay una gran labor y actividad diabólica. Chris, también he visto que la gente se acerca, por ejemplo, en África, con los milagros falsificados, porque van con el curandero porque hizo un milagro. Tú tienes una historia que quisieras compartir sobre eso, ¿no? Sí, digo, a mí no me han pasado muchas cosas sensacionales. Una que me sucedió en África, en Mozambique específicamente. Fui hace unos años a compartir precisamente de la resurrección. Me invitaron allá y estuve allá
y me pareció curioso. Bueno, allá déjame hablar un poquito del contexto. Hay muchas iglesias evangélicas, pero predican el evangelio de la prosperidad, que es, de nuevo, un falso evangelio, es una distorsión del evangelio. No es deidad, muerte y resurrección de Jesús, lo que es el evangelio puro, sino Dios quiere que seas sano, que tengas dinero y que prosperes. Y si no tienes esas cosas es porque algo estás haciendo mal y no estás en buena relación con Dios o no tienes suficiente fe. Ese es el evangelio de la prosperidad y hay muchas variantes de esto. Pero muchas de esas iglesias allá vienen de esto, de la corriente, si la conocen, de pare de sufrir, que es mucho de eso, y mucho engaño. Pero también hay hay muchísimos brujos, hay muchísima brujería mezclada con catolicismo romano. Entonces, una de las cosas que a mí me pasaron fue que en una iglesia que me invitaron a hablar de la resurrección, curiosamente, nada más fue una persona, llegó una mujer y estaba yo con el misionero local y otro pastor. Y bueno, dije, a mí no me importa que sea una sola persona, yo voy a dar mi plática. Y la di y al final nos juntamos para orar. Dije, bueno, terminemos con una oración. Y al comenzar a orar, esta mujer se empezó a contorsionar, se tiró al suelo, se empezó no te sé describir, pero a contorsionarse en el suelo, le empezó a salir espuma de la boca y los ojos se le fueron para atrás. Y dije, yo confuso porque nunca había visto una cosa de estas. Dije, esto no creo que sea una manifestación del Espíritu Santo. Y una cosa tremenda, finalmente se incorporó y todo eso, terminamos de orar y el misionero local me dijo, está endemoniado. Es la única vez que yo he visto realmente una persona endemoniada. Y una de las cosas que nos platicaba también allá un misionero local, que era hijo de brujos, de estos brujos que tienen entremezclado el catolicismo, era que hacían ritos de zombificación. Yo decía, estas son cosas que ves nada más en la tele y es algo tremendamente, me pareció algo tremendamente diabólico, pero el detalle, la cantidad de detalle que me platicó me pareció espeluznante, porque si uno piensa en esto, Moni, una posesión diabólica es el alma inmaterial de un demonio entra a habitar el cuerpo físico de una persona y toma control del cuerpo físico de tal persona. De tal manera que la persona obviamente está usando las mismas cuerdas vocales, pero la voz se le escucha diferente. Ya no habla los mismos manerismos que la persona, no habla ni siquiera a veces los mismos idiomas que la persona y tiene conocimiento que la persona no podría tener. Esas son algunas, por cierto, de las manifestaciones y evidencias de esto. Pero ¿qué es un zombie? Es terrorífico esto. Es cuando una persona muere recién, lo que hacen estos brujos es conservar el cuerpo lo mejor que pueden. Y lo que hacen, y por cierto, yo me sorprendí de que veía un montón de gente en las playas en Mozambique que estaban como danzando y haciendo ritos y con fogatas en la noche, hogueras enormes. ¿Qué están haciendo? Bueno, muchos de ellos hacen estos ritos donde ponen a los cuerpos muertos en agua salada y los dejan ahí en agua salada hasta que están listos para hacer el rito. Y lo que hacen es invocar demonios para que habiten este cuerpo muerto y el cuerpo aparentemente
vuelve a la vida. Obviamente es un cuerpo muerto, pero está poseído por un demonio y por ende, a la medida que el cuerpo esté conservado, puede hacer cosas que parece que la persona está hasta cierto punto viva. Sí, no queremos que todos se vayan y apaguen su computadora. Esto es en serio. Esto es lo en hacen serio. en África y Sí. parece película de terror, parece película de ficción, pero es un rito real y es un rito muy peligroso. Y eso es lo que hacen. Hacen invocaciones para que el cuerpo, como si fuera un cascarón, venga a ser habitado por un demonio. Y bueno, estas cosas, obviamente, cuando te las platica alguien que no tiene nada que ganar absolutamente de esta plática, que no se dedica a platicar de esto, sino que está hablando el evangelio a la gente local y simplemente te platica porque eso es lo que creció viendo como hijo de brujos, me pareció algo espeluznante. Yo no había entendido realmente lo que era la zombificación. Es algo tremendo. Pues Cris, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a estar hablando a mucho más detalle también de la posesión, todos estos peligros. Y bueno, en resumen, Cris, les podemos decir que no busquen a sus parientes que hayan fallecido, no van a regresar. Si necesitan saber si está bien, si necesitan esa calma, oren a Dios, pídanle fortaleza, pídanle consuelo. No le pidan a nadie, a mediums, que les lean las manos, las estrellas, la ouija, ni dejen a sus hijos o primos o tíos que abran esas puertas en sus hogares porque es realmente peligroso. Exactamente. Muchas de las cosas, y estas cosas tal vez suenan extremas, pero hay puertas que también son más sutiles, como la pornografía, como el mentir consistentemente. Alguien que miente consistentemente se está pareciendo a Satanás. ¿Así es? Se está pareciendo a Satanás. Como dice la Biblia, mientes, dime, te diré quién es tu padre. Sí. Ustedes mienten porque son hijos del diablo. Entonces, hay formas mucho más sutiles que jugar a la ouija, el relativizar la verdad, el negar la verdad, el negar a Jesús, el simplemente tratar de distorsionar lo que uno sabe que es verdad. Yo creo que eso es satánico. Yo creo que una persona, si medita lo suficiente en cómo funciona el universo, cómo funciona el ser humano, se dará cuenta de que Dios existe, que tenemos alma, que no somos autómatas, que tenemos libre albedrío, que tenemos alma. Hay demasiada evidencia de que el cuerpo, de que el alma subsiste más allá de la muerte física. Y creo que por eso la gran mayoría de la humanidad es religiosa de alguna manera. De hecho, el ateísmo es una rareza en la humanidad. Ve a África, yo no creo que encuentres un ateo en África, porque están rodeados de todas estas cuestiones, que las ven todos los días. Ya no les sorprenden. Pero muchas veces acá en el oeste estamos un poco más aislados de estas cosas. Y bueno, vamos a hablar más de esto, pero yo creo que una de las formas más efectivas de protegernos de estas cosas es teniendo en cuenta que Jesús ya ganó la batalla. Jesús es más poderoso, Dios es más poderoso, y si estamos del lado de Jesús, del lado de Dios, como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al uno ponerse en sus manos. Y platicábamos el otro día, me parece ayer, de esto, Moni. Si a mí me dijera una familia, me dijera, ¿sabes qué? Creemos que estamos rodeados de opresión diabólica o de influencia diabólica. ¿Podrías venir a hacer un exorcismo o orar por la casa o por la familia?
Diría, claro que sí, voy a orar con mucho gusto, pero lo primero que haría es hacer un sondeo espiritual de cada uno de los miembros de la familia. Ver en qué están metidos y vamos a ponernos a estudiar la palabra de Dios Así es. con miras de ponernos a cuentas con Dios y ponernos del lado de Dios. Esa es la estrategia más efectiva. Así es. Muchas gracias, Cris. Cerramos con una oración. Sí, y perdón, y antes de terminar, preguntas, dudas que tengan, vamos a seguir con este tema la próxima sesión. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de otros temas. No hablamos mucho de la posesión. ¿Puede un cristiano ser poseído o no? Etcétera. Vamos a hablar de todos esos temas la próxima semana. Muchas gracias a todos. Oremos. Señor, gracias porque tú venciste las fuerzas del mal en la cruz, Señor, y estamos agradecidos contigo. Estamos agradecidos que no solo venciste a Satanás y sus seguidores, sino que venciste a la muerte. Y aquellos que creen en ti, que creemos en ti, hemos conquistado también la muerte por medio de ti y por medio de tu sangre. Gracias por ese regalo. Ayúdanos a tener paz y consuelo de que tú estás en control y que has vencido al maligno. Gracias, Señor, por esa garantía. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Moni. Gracias, Cris. Dios los bendice. Hasta luego.